Voy a hablarles acerca de este tema que ya había tratado anteriormente de manera también muy científica el doctor Luis Javier, e incluso esa grabación del síndrome de columna multioperada o síndrome de columna lumbar fallida está en la página de YouTube del colegio, y también con un buen análisis de la bibliografía del tema. Esto es una actualización muy necesaria en nuestro quehacer médico. Es muy importante. Vamos a revisar cuáles son los antecedentes con respecto a la definición de esto que en las bibliografías más recientes denominan Persistent Spinal Pain Syndrome. El concepto que tiene, vamos a enlistar las etiologías, los factores predisponentes que han sido identificados que pueden producir dolor al paciente operado. Y también vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento. Es importante señalar que esta patología se refiere a dolor. El concepto en realidad es dolor de espalda y es dolor incapacitante. Si nosotros nos referimos a este síndrome, estamos hablando de un dolor incapacitante para el paciente y que también es un dolor pero de cabeza para el médico que lo está manejando, y sobre todo si ya lo operó. Está aceptado ampliamente en todas las bibliografías que se revisen el término FBSS, que es Failed Back Surgery Syndrome, síndrome de cirugía de columna fallida o lumbar fallido, e igual tiene su similar con el nivel del cuello. Y esas iniciales y esa terminología aparece en la clasificación internacional de enfermedades. Así aparece. Lo pueden escribir en Google e inmediatamente refieren también ICD. La última actualización fue del 2019. Pero en nuestra jerga, como neurocirujanos, estos son los términos con los que lo conocemos. Columna operada dolorosa, síndrome de la cirugía poslumbar, síndrome de espalda fallida, síndrome posoperatorio persistente, síndrome de columna multioperada y el clásico que podemos encontrar incluso en los libros que leíamos, el síndrome poslaminectomía. Y analizando qué es lo que ha pasado con este síndrome, con esta entidad. Esto que está a la derecha, esta columna, no se refiere a unidades de publicación, se refiere a miles de publicaciones. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues muchos de los que están aquí con nosotros entendemos que el boom de la cirugía de columna arrancó en la década de los 90. La cirugía de columna, sobre todo a nivel lumbar, aumentó hasta un 220%. Y a la par en que aumentó el número de cirugías de columna, aumentaron también, aparentemente, como causa directa, el dolor de espalda post-cirugía. Y esto pues obliga a considerar lo que existe actualmente en la sociedad. Tienen miedo mucha gente a la cirugía de columna, piden opiniones. Algunos de ustedes ya vieron al paciente, a veces yo ya lo he hecho, y van a pedir otras opiniones. Ni qué decir cuando se trata de un familiar nuestro. Queremos el diagnóstico más preciso porque eso puede hacer la diferencia en la toma de decisión de la cirugía, lo cual también produce angustia. Y el que está enfermo y sabe que se va a operar, pues también puede significar una moneda que se lanza al aire. Si googleamos la terminología que se emplea en la clasificación internacional de enfermedades,
Vean el número de publicaciones que hay. No es 1 ni 2 millones, es muchísimo lo que se ha publicado. Pero lo que dicen esas publicaciones es el cuestionamiento de lo que le estamos haciendo a la columna. Y cualquier tema de la columna es controversial. No importa en qué congreso se trate, de la metodología para resolver un problema de hernia de disco, es controversial. Si queremos hablar de utilidad de ozono, es controversial. Si queremos hablar de cirugía mínimamente invasiva, es controversial. Como si dependiera esto realmente de que nosotros somos responsables. En nuestra lengua, cirugía lumbar fallida. Las publicaciones son en menor cantidad. Aquí la consideración es, ¿operamos menos? ¿Operamos al mismo paciente? Aunque en realidad no nos gusta operar. Y me refiero a que no nos gusta operar al mismo paciente otra vez. Sin embargo, no tenemos pues ese hábito de estar publicando resultados fallidos, sino más bien todo lo bueno que se hace. Desde 1993, como les decía, cuando arrancó, ¿sí? O aumentó, mejor dicho, se popularizó la cirugía de columna, la década de la columna. Sí, empezaron a existir estas publicaciones que hablaban de un estado final después de una o varias intervenciones en la columna que se hicieron para, en teoría, aliviar el dolor axiales de la columna o radicular, ¿sí? Hacia una extremidad, pero no tuvieron un efecto positivo. Y esto empezó ya a acuñarse y se hablaba del síndrome post-laminectomía. Finalmente, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor identifica y le da nombre y apellido. ¿Sí? Dolor a nivel lumbar o cervical, pero de origen desconocido, que persiste en la misma distribución topográfica a pesar de la cirugía. Ojo, no se habían hecho estudios con respecto a si había dolor radicular, si había dolor neuropático o si había una patología que desencadenara el problema. 1994, dolor que aparece después de una intervención quirúrgica y son gentes de distintos países. Esto, por ejemplo, pues es un grupo de expertos a los que se le hace una invitación formal para pertenecer a esa asociación. A partir del año 2000 ya se habla del resultado fallido de la cirugía. Ya se le achaca directamente a todo lo que le hagamos a la columna, ¿sí? Como un resultado que no tenía esas expectativas cuando se planteó la metodología de resolver el problema del paciente. En el 2016 se establece que es un resultado insatisfactorio de un paciente que se sometió a una cirugía de columna. Significa que lo que le hicimos directamente es el resultado de una mala praxis. ¿Sí? Significa que nosotros le producimos problemas a ese paciente. ¿Cuál es el sitio más operado? Pues la región lumbosacra. ¿Sí? Y esta región podría o no tener un compromiso, ¿sí?, radicular, es decir, dolor irradiado a la pierna. Pero sí se hace hincapié que ese dolor aparece después de la cirugía. En el 2015 ya empezaron a analizar qué es lo que ocurría. Y los franceses, a través de estos expertos en dolor y cirugía de columna, que incluso son ortopedistas, Sennegas era ortopedista y nos regaló algunas técnicas de cirugía que seguimos utilizando. Proponen este término, Post-Operative Persistent Syndrome, POPS. Y en el Congreso de AMSICO del año pasado
se discutió esto también y se hablaba del POPS. ¿Sí? Lo propusieron como el término que pudiera ser más apropiado, pero que incluye a la cirugía de la columna, pero que falló. Y falló para resolver el dolor por el cual se operó el paciente. No habla que el dolor haya empeorado, no habla que el dolor sea distinto al que tenía el paciente cuando se operó, pero sí establece que existe función comprometida y se refiere a la función nerviosa de la raíz o de la médula espinal. Las alteraciones psicológicas también se incluyen y esto, pues obviamente también da pie a que en términos de definición de enfermedad, estas alteraciones psicológicas pues van a meter al paciente en el concepto de que está enfermo. Pero aquí la cuestión es que fue primero el huevo o la gallina. Es la condición de su cirugía fallida la que le produce esta ansiedad psicológica, o de por sí era un paciente que pues tenía problemas psicológicos y de buenas a primera, por el temor de que no, por la imagen en su mente de dejar de caminar, decidió operarse, porque también esa es el otro extremo de las cosas. Pero sí hace hincapié que es después del procedimiento de una cirugía no exitosa. Y esto es lo que pues encontramos siempre en la literatura, en revistas, en clases que hay en internet, y hablan siempre de esto, la cirugía de espalda fallida, es decir, ¿quién falló? Y aquí no hay otra cosa más que considerar que el cirujano lo hizo. Sin embargo, este grupo de expertos hace que empecemos a entender que este dolor persistente tenemos que analizar un enfoque de la semiología del dolor. Cuando nosotros evaluamos al paciente, siempre establecemos o correlacionamos los hallazgos clínicos con la resonancia o los estudios de imágenes. Si hace match, dolor en la pierna izquierda, hernia de disco de ese lado, pues consideramos que por ahí está la cuestión. Pero en ocasiones tenemos una hernia de disco del lado derecho. Y ha habido profesores que nos dicen que puede haber dolor cruzado. ¿Cierto o falso? El doctor Curi se dedica a dolor. Y eso incluso están en las publicaciones, en libros y revistas. Que incluso puede haber la SEC contralateral a la hernia de disco. Empieza esto a cuestionarse. Y empiezan a clasificarlo como dolor neuropático agregado. No, nada más es un dolor radicular, no es la pura ciática. Ya es una terminología de ciatalgia que esconde algo. Se tiene que hacer una valoración clínica adecuada. Esto exige que todo paciente que va a ser sometido a cirugía debe de estar bien estudiado clínicamente. Y actualmente es incluso hasta ver el índice de masa corporal. Actualmente incluso es evaluar el grado de infiltración grasa que tienen los músculos paraespinales en la resonancia. Porque de eso va a depender el éxito de esa cirugía o que él quede con dolor, aunque la cirugía haya sido exitosa, pero las expectativas del resultado que se tiene no corresponden. Y la evaluación radiológica. Las guías que podemos tener a la mano para analizar la condición de un paciente, ya no podemos estarnos limitando a solamente radiografías, a solamente una resonancia de 0.5 teslas o 0.3, tiene que ser el resonador más adecuado. Es cierto que podemos ahorrarle a nuestros pacientes una lanita por una resonancia más económica, pero no para un dolor crónico. Es un dolor agudo, hasta una tomografía es aceptable, pero un dolor crónico no. Este paciente tiene que hacerse una evaluación rigurosa que incluya sus rayos X,
su tomografía incluso si hay artropatía degenerativa y una buena resonancia magnética. Es imprescindible. Y si tiene recursos, se puede hacer los otros estudios de electrofisiología, a menos que se sospeche de neuropatía, está indicado. Pero si es una radiculopatía pura, las guías no recomiendan que se haga eso. Y finalmente llegamos a esta situación. Estos especialistas en dolor son de Australia y reunieron a un grupo de 25 expertos para discutir de qué va toda esta situación, de qué va el Failed Back Surgery Syndrome. Y para ellos es un diagnóstico inadecuado, engañoso y problemático, como todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Y ahí no hay discusión. Así que discutieron que se tergiversa y aceptaron incluso, ¿sí?, que esta clasificación internacional de las enfermedades, publicadas en el 2019 y apoyados por la proposición que hicieron de definir el dolor de cirugía relacionado, bueno, el dolor relacionado a la cirugía de columna, propusieron que se denominara así y en esta clasificación de enfermedades aparece ya así, ya no aparece como FBSS, aparece así. Aparece como Chronic Pain After Spinal Surgery. Así. Sin embargo, para ellos también es ambiguo. ¿Por qué? Porque quieren precisar quién es el que falló después de la cirugía. No hacen un señalamiento directo que lo hace el cirujano. En realidad, el enfoque es la cirugía la que realmente está causando el dolor. Si es la cirugía, entonces estamos hablando de una complicación. Es una complicación quirúrgica y hay que buscar la manera de resolverlo. O bien falló el tratamiento que se propuso para aliviar el dolor. Porque el manejo quirúrgico es una alternativa de tratamiento para resolver patología nerviosa, que es a lo que nos dedicamos. Las cuestiones de alineación, desalineación, inclinación de la columna, pues obliga a que se tenga conocimientos del balance sagital, en donde los ortopedistas nos ganan. Sin embargo, las asociaciones de columna que hay actualmente en el mundo ya no se engloban. Ortopedistas, neurocirujanos. ¿Sí? Y estos expertos, con esto que propusieron, empezaron a generar publicaciones. Esta es una revista de la NAS. Y además de la NAS, las otras asociaciones dedicadas al estudio y enseñanza de cirugía de columna ya empiezan a también hablar del Persistent Spinal Pain Syndrome. Y le dejé un paréntesis abierto porque seguramente en algunos años también lo van a cambiar. Pero ellos, y es adecuado porque incluso el editor de la revista habla que sí pareciera ser que nos da respuesta a algunas situaciones que no queríamos que nos estigmatizaran como que nosotros generamos este problema. Y en esta publicación y este análisis que ellos hicieron, reportan que es la persistencia de dolor de origen espinal con o sin síntomas neurológicos asociados. No importa en dónde esté localizado el dolor, pero es en la región de la espalda. Pero también puede involucrar dolor más arriba, o puede ser radicular, o puede ser incluso mixto. Y si se fijan ustedes, no está el concepto de neuropático. ¿Sí? Y se puede aplicar a cualquier nivel espinal, así que
este término debe de aplicarse también a lo que ocurre a nivel del cuello. Y clasifican al PS como tipo 1 cuando no está relacionado a cirugía el dolor. El paciente tiene dolor y eso es todo. Y sus síntomas persisten a pesar del manejo médico. Puede tener una resonancia normal para nosotros, desde el punto de vista de quien lo evalúa, o puede ser anormal. Pero casi siempre iniciamos el manejo médico, aunque a veces pues alguien por ahí peca de decidir manejo de cirugía inmediatamente, sobre todo cuando se trata de personas mayores. El tipo 2 sí se relaciona a cirugía, pero si fue directa la aparición del dolor por la cirugía, estamos hablando de una complicación. Y si es indirecta, significa que no hizo mucho la cirugía para causar ese dolor. No lo causa, o bien puede ser incierto. Sin embargo, los síntomas persisten o recurren de manera intermitente a pesar de haber sido operado. Ojo con esta situación, pues les decía, no hay neuropatía. En el artículo original de estos personajes hacen este organigrama y si se dan cuenta, el dolor crónico persistente después de cirugía que propuso en el 2019 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, aquí sigue. Y se tendría que englobar en el tipo 2 de PSPS. Y se distribuye de aquí para acá problemas neuropáticos, de aquí para allá problemas de compresión radicular. Y esto hay que separarlo. El dolor neuropático no es nuestra área. Tendría que estarse considerando manejar por otro especialista que esté pues, realmente familiarizado con la patología de base del paciente. Hasta la diabetes produce neuropatía y queremos tratar esa neuropatía cuando en realidad se debe controlar la diabetes y después puede presentarse esa mejoría. Y de todo lo demás para acá, este tipo 1 puede también estar involucrado al dolor neuropático, pero también a patología espinal bien identificada. Entonces trata de hacerse un poquito más amigable el entendimiento del problema. Y si analizamos todo lo que está publicado para entender cuál es la causa que produce el PSPS, a nivel de columna vertebral, todo esto puede ser la causa y estamos hablando de algo mecánico y compresivo a las estructuras nerviosas que están dentro del conducto y que todos ya conocemos, todos. ¿Sí? Sin embargo, también se incluyen situaciones que semejan o simulan ciática, como el problema de la sacroileitis, que no es raro de ver en un paciente que tiene dolor irradiado a una pierna, o incluso el síndrome de cadera-columna, que a veces con resolverles el problema articular con una prótesis desaparece el dolor. Sí, muy importante toda esta cuestión y nos obliga también a entender los conceptos de inestabilidad. No todas las espondilolistesis son sintomáticas. Sin embargo, son operadas. Y no estamos entendiendo que es una inestabilidad fija, que no requiere de cirugía, que la causa del dolor puede estar en otro sitio. La osteoartritis nos obliga también a entender los problemas reumáticos. Y la escoliosis o la cifosis también nos obliga a estudiar un poquito. Las escoliosis pueden estar asociadas a tumores intrarraquídeos. Las escoliosis pueden estar asociadas a Chiari. Y son cosas que nosotros manejamos. En cuanto al sistema nervioso central, esto es nuestra área.
Pero resulta ser que si revisamos todo esto que está enlistado, preferimos mandárselos a los especialistas en dolor. Y algunos de esos especialistas en dolor incluso ya hacen procedimientos de endoscopía o epiduroscopía. Y nos están desplazando en un área que se supone nosotros entendemos y manejamos. La cirugía puede producir adherencias, la puede producir, pero igual un accidente en donde quedan con lumbalgia y que se mueven con rigidez en la espalda, pudo haber existido un sangrado, como ocurre en el trauma craneoencefálico, en donde el concepto de hemorragia subaracnoidea, pues todo el mundo lo entiende. Pero un accidente de alto impacto a nosotros se nos pasa que también pueden sangrar. Se pueden presentar. Y después de ese accidente, ¿cómo están? Nosotros estamos considerando que tienen problemas musculares, que tienen problemas ligamentarios, y hablamos de esguinces, etcétera, etcétera. Pero va más allá también. La radiculopatía crónica, pues esa la podemos identificar desde la resonancia y vemos cambios degenerativos con estenosis del receso lateral, del foramen. ¿Y el paciente cómo se la lleva? Con los tratamientos que se ofertan a través de otros sitios en donde pues pueden ir, como es la clínica de la columna vertebral, tratamientos alternativos con ozono, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero cada una de estas situaciones nosotros también tenemos que entenderlas. Y terminologías como fibrosis epidural, como aracnoiditis, sí tiene que ver con alguna cirugía que nosotros le hagamos. Si hay deformaciones del saco dural, ojo, pues estos pueden ser congénitos. También tenemos que entender un poquito. El pseudomeningocele pues es una complicación de un procedimiento de cirugía que hicimos. Se desgarró la dura madre y hay una fístula de líquido. Y el quiste aracnoideo. El quiste aracnoideo es una patología incluso que yo he identificado, que he operado, y los pacientes tienen dolor neuropático. Pero un dolor que les impide incluso estarse acostando, tosiendo, pujando. Cuando esos quistes son grandes. Se comporta como una compresión medular debido a un tumor extramedular. A nivel muscular, a nivel de la fascia, todos, pues si tenemos la bendición de envejecer, podemos desarrollar problemas de sarcopenia. Y se ha estudiado esto. Si incluso tienen el antecedente de haber nacido prematuros, esa sarcopenia va a aparecer. ¿Y qué va a tener? Dolor espinal. Entonces, esto es realmente muy extenso, muy amplio, y también debemos recordar que pueden existir personas que sus distrofias se manifiestan en la edad adulta. Y lo que tenemos en esa debilidad no es un problema de compresión medular, es un problema muscular puro. Y cuando no checa la clínica, está justificado los estudios de electrodiagnóstico. Pero porque sabemos qué tenemos que buscar. Y porque cuando los exploramos vemos que tienen atrofia muscular. Que incluso se deben de hacer biopsias musculares. Debilidad sin dolor. O debilidad con neuropatía, pero sin radiculopatía. Y sin embargo, señalen cualquiera de estas situaciones. Y como el síntoma predominante es dolor, y vemos una resonancia que está alterada, ¿qué va a ocurrir? Se abre la puerta a la posibilidad de considerar una cirugía cuyo resultado no va a ser el esperado. Las complicaciones de las cirugías, quien no opera, nunca las va a ver. Y quien opera, pues ahí las encontramos. ¿Sí? Y obviamente va a depender de lo que le hagamos a esa columna. Si no entendemos cuáles son los elementos que le dan estabilidad a la columna y los resecamos, va a ocurrir un problema. Si existe alguna patología en donde ya inició la inestabilidad y lo operamos,
podemos empeorar esa inestabilidad. Y de ahí que exista la necesidad de actualizaciones en recomendaciones de técnicas quirúrgicas para resolver algunas cosas. Pero también todo implante que se coloca en la columna representa un riesgo de falla. Todo implante que es duro puede hacer un fenómeno de subsidencia. Todo implante que es más duro que un hueso que le pertenece a una persona mayor va a fracturar, y no el implante, el hueso. Y esta situación. Por ahí también ya se habla de personas que si los vemos muy ansiosos, los mandamos a una evaluación psiquiátrica. Pero no se olviden de considerar que aquel que ya está medicado con antidepresivos también representa un riesgo. Sobre todo que a veces no nos dicen qué tantos medicamentos toman porque a veces ni se acuerdan. El paciente ni se acuerda que está tomando el citalopram, quetiapina, fluoxetina. Y son pacientes que se necesitan también evaluar si no en realidad está somatizando. Pues obviamente, ¿quién opera a alguien que acaba de enviudar, que hace todas sus actividades en su casa? Cierto que tiene una resonancia que se ve con cambios degenerativos muy significativos, radiografías se ven muy significativas, pero también la cuestión es qué tanto es por una situación de ansiedad o depresión. Y toda la clinimetría que tenemos para evaluar el grado de compromiso funcional de las extremidades inferiores y la espalda, en los Westry, por ejemplo, el Robinson, creo que así se llama, o el EVA, no incluye el hacer una consideración de un mini test mental. No incluye. Sin embargo, si este paciente tiene problemas para dormir y se medica para poder dormir, es un dato de alerta y obliga a que sí deba de ser valorado por un psiquiatra. ¿Qué factores de riesgo se han identificado que pueden desencadenar el dolor posoperatorio? Para empezar, en esta columna que hablan de factores preoperatorios, si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico, va a haber problemas. Si este paciente tiene antecedentes de patologías previas en la columna, también va a haber problemas. Si vemos un estudio en donde hay inestabilidad o tiene escoliosis, ese paciente, por esa condición de una columna desalineada, tiene derecho a tener dolor, pero no tiene derecho a tener radiculopatía, a menos que en la resonancia se muestre que tenga datos de estenosis. Y si hay datos de estenosis, considerar que esa radiculopatía tiene ese origen y se pueden hacer técnicas de mínima invasión. Pero no significa el concepto de que porque les metamos cajas y los tornillos y que hagamos de manera indirecta un aumento en la altura del agujero foraminal, con eso resolvemos la radiculopatía y ya también le metimos tornillos a la columna. Esa columna envejece y si es una mujer, envejece para tener osteoporosis. El dolor neuropático que no se identificó, importante, hay algunas gentes que no saben que la diabetes produce neuropatía. Lo crean o no, pero eso también sí ocurre. Los problemas vasculares, la angioesclerosis de la aorta, que la aorta se va calcificando y produce el síndrome de Ehlers. Tienen radiografías laterales de columna y se perfila la silueta de la aorta calcificada. Les hacen laminectomías, les ponen tornillos y en la AP, en el centro de la columna se ve un tubo. Y eso es una angioesclerosis, es Ehlers, es insuficiencia circulatoria de las piernas. Y si ese paciente se operó, no va a mejorar. Y al contrario,
va a empeorar más que nunca el dolor de espalda que de por sí ya tenía. Sí. La obesidad, ¿qué les puedo decir? Todos, o la mayoría, tenemos sobrepeso. Hasta Memo tiene sobrepeso. Y eso es un factor de riesgo. Traumatismos previos y tumores. Ojo, hay pacientes que se les instrumenta y que en realidad tenían una patología más arriba. ¿Sí? Factores intraoperatorios, eso tiene que ver con nosotros. Y el nivel erróneo, estadísticamente se presenta hasta en el 30% de los casos. No es algo de no tomar en cuenta. Y si se equivocan, pues obviamente recidivó el disco, pues hay que maquillarla. Pero en realidad se equivocó el nivel. Que se hace una inadecuada descompresión porque no se revisa realmente que la raíz esté liberada. O porque había un fragmento de disco migrado que en el mini open que le hicieron a la columna no lo alcanzaron. Se selecciona el paciente para hacer lo que uno cree que sabe hacer mejor. De lo contrario, pues queda un disco residual. Implantes mal colocados. Si revisan ustedes las estadísticas de cuántos tornillos son debidamente colocados, casi si nos toca a nosotros ser quienes van a operarse, van a preguntar, ¿y es necesario colocarme los tornillos? ¿O que me los pongas? ¿Sí? Fracturas vertebrales que ocurren en las vertebroplastías. Está metido el cemento, pero no se le da seguimiento y que incluso se rompe. Y mientras más grande sea un implante, que no sea de las características adecuadas, por ejemplo a nivel de columna cervical, y se llegan a poner más de un implante, a veces esa vértebra no tolera ese estrés de compresión y se llega a fisurar, sobre todo si se raspan mucho las plataformas. Entonces, tiene sus bemoles toda esta cuestión. Factores posoperatorios también involucra que nosotros no vimos que existían problemas previos. Las fibrosis epidurales incluso pueden ocurrir por los antecedentes de bloqueos en cirugías pues, en donde se utiliza el bloqueo peridural. ¿Qué mujer a la que se le resolvió su cesárea no refiere que persiste con dolor después de muchos años de un bloqueo? Y todo el mundo le dice, es normal. Hay algunas que no toleran ese dolor. Y pueden decir que pues se está haciendo. Pero no es así. La escala de EVA es subjetiva. Pero son personas que no duermen. Son personas que tienen molestias neuropáticas en las piernas. O incluso cuando hacen sus necesidades. Esto trata de ser una mini guía. Lo publica el grupo de médicos con los que trabaja el doctor Jorge Ramírez en Colombia. Y ellos plantean, ¿sí?, a través de esta publicación, todas las situaciones relacionadas a cirugía lumbar fallida. Y es bastante, pues, adecuado, muy bien efectuada la revisión bibliográfica, por así decirlo. El doctor Jorge Ramírez es uno de los que hacen mucha investigación bibliográfica y de hecho creo que hasta ganó un premio en uno de los congresos mundiales, cirugía de columna, con su estudio de la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos pacientes que necesitan radiofrecuencia tienen antecedentes de dolor crónico o cirugía fallida. Desde situaciones congénitas que incluye incluso una vejez prematura. Así que para maquillarla, pues sí tenemos que pintarnos el cabellito, ¿no? Para que no nos veamos tan aventajados.
Problemas adquiridos que incluyen situaciones de osteoporosis, la lipomatosis es una situación relacionada a la obesidad, cuestiones también psiquiátricas, situaciones laborales, pero también aquí señala él a atletas. Los atletas no van a guardar reposo. Los atletas son gente que con dolor andan haciendo actividades. Los obreros, pues ni qué decir, pues, si no trabajan, pues no comen. Personal de la construcción, pues nos referimos a nuestros queridos albañiles, como les decimos aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Pues tampoco van a estar dejando de trabajar ni van a cuidarse. Y también existe este grupo de personas que también entran en el concepto de que están enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la cuestión psicológica involucra la definición de la OMS de enfermedad. Y estos hábitos, que pues tabaquismo, todo el mundo sabe que degenera el disco, la drogadicción, hasta espondilodisquitis pueden presentarse. Alcoholismo, ni qué decir, por la afectación muscular que se produce, y no moverse también. El diagnóstico, aquí lo agrupan desde el día 0 hasta el primer mes, y del primer mes hasta el 6º mes, y el tardío más de 6 meses. Y algunas de las cosas que aquí se señalan también se presentan en la siguiente. Y sobre todo la patología de disco. Recuerden que la cicatrización plena del anillo fibroso ocurre hasta los 8 meses. No importa si fue operado por técnica de mínima invasión. Porque se presume, ¿no?, que está operado hoy en la mañana para la tarde, te puedes ir a tu casa. Ojo con eso. La anatomía patológica o la forma en que estos tejidos se comportan también ha sido estudiado, sin importar que si las enzimas musculares a través de una técnica de mínima invasión se eleva menos y que con una técnica abierta se eleva más. El resultado en realidad es la satisfacción del paciente y la resolución de su problema. Y además esas elevaciones de enzimas musculares, ¿en qué afecta la función renal, hepática o cerebral? No tiene ninguna implicación clínica. Sí. Lo que sí es importante es paciente tocado y operado. Hasta infecciones puede tener. Lo que sí es importante señalar es que esta terminología del síndrome de poslaminectomía se hablaba de fibrosis epidural. Y esa fibrosis ocurre a partir del 6º mes. Así está conceptualizado. Sin embargo, ahorita se hacen técnicas de mínima invasión con tornillos percutáneos y tenemos los mismos problemas. Ya no se les quita los elementos posteriores a la columna lumbar, pero sigue existiendo el mismo problema de fibrosis. Entonces, ¿qué está pasando? Se tiene el concepto de que el ligamento amarillo con sangre produce fibrosis, que esa combinación es algo terrible. Y sí es cierto, cuando hay que reoperar a los pacientes, ese ligamento amarillo está demasiado adherido a la dura madre. Y eso, entonces, todos los que están aquí, estamos acá que somos neurocirujanos, hemos tenido que reintervenir a un paciente de la columna y eso hemos encontrado. Pero nos enfocamos en quitar la lesión por la cual nos metimos a operar a ese paciente. Y dejamos la fibrosis ahí. No hacemos la liberación de la raíz como para completar un buen resultado. O dígame si lo hacen. Esto se llega a considerar hasta que uno realmente esté metido en el entendimiento de cómo se comportan estas situaciones de dolor. Y ni qué decir de la aracnoiditis. Medio de contraste metido en el espacio subdural, cuando se hacían pues, los estudios que anteriormente se realizaban, ¿sí? Algunos presentaban aracnoiditis.
y una aracnoiditis que pues les hacía ver su suerte. Patologías como artropatía facetaria, síndrome de segmento adyacente, que también están en los anteriores, y todo implante puede doler. Como gusten considerarlo, por las ramas que van a las facetas articulares, por que esté violada la pared medial del pedículo, puede doler. Pero lo que no es aceptable es que en el momento de explorar la espalda del paciente, al tocar la proyección que hace en la cabeza de los tornillos si hay dolor, no los dejen así y tienen que vigilarlo, porque ocurre un cierre inadecuado. De ahí la necesidad de que sí existan estos cursos, estos diplomados de alta especialidad en cirugía de columna al menos, para que cuando les pongan implantes en la región cervical posterior, entiendan que esos músculos que se rechazaron tienen que cubrir el material de osteosíntesis. Porque si no se hace, ese paciente se le va a exponer incluso los tornillos, porque la piel de la nuca en las personas mayores no es gruesa. Todo eso implica saber hacer cirugías de columna. Vamos a analizar unos casos. No les voy a hacer examen porque pues ustedes fueron mis modelos a seguir cuando yo estudiaba medicina y me metí a esto. Si revisamos esta resonancia en el total spine, pues vemos que todos los discos están blancos y altos. Se trata de una mujer de 14 años. ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Síndrome de cauda-equina. Y esa síndrome de cauda-equina le impedía caminar. Si orinaba, había más dolor. Si defecaba, había más dolor. No se podía parar. Acuden por una opinión porque alguien les dijo que se tenía que operar este disco. Sin embargo, hay que tener otra línea de pensamiento. ¿Por qué una mujer joven, que ni siquiera hace actividades en el campo, ni ayuda a hacer una casa, ni está haciendo cosas, es una niña que pues va a la secundaria, toda mona, y que prácticamente la consienten en su casa? ¿Cuál es la causa del dolor? Si analizamos cómo se ve la intensidad de este disco, esto no corresponde absolutamente en nada a una ruptura del anillo fibroso, y mucho menos a esta edad. Así que este núcleo pulposo en realidad nos está señalando que hay un problema de espondilodisquitis. Y en su historial clínico, pues ella vive en un lugar en donde se consume derivados de la leche de cabra, los quesos, la misma lechita, y tenemos esta situación. Aquí en el estado, toda la región hacia Ciudad Cerdán, todavía tienen eso, fabrican los quesos. Ustedes son mis modelos, ¿verdad? Ni siquiera tengo que decirles qué es brucelosis. ¿Cuál es el tratamiento? Su triple esquema, que incluso en las guías de práctica clínica de nuestro país, ahí está establecido. Su ciprofloxacina, su doxiciclina, ¿sí?, por 3 hasta 6 semanas. Y la niña se curó. ¿Sí? Ahora, esto pues obviamente no es de que yo les diga de que o sea, que yo me la sé y toda la cosa, no. Al igual que ustedes, maestros, que les costó muchos años adquirir experiencia, pues es lo mismo. Tengo la buena suerte o la mala suerte de que la mayor parte de mi consulta privada sea patología de columna. Un paciente que tenía dolor de espalda, con problemas de la marcha, debilidad en las piernas.
y hacen esta instrumentación larga. Tenía una espondilolistesis, grado 1, pero el resto de la columna pues estaba así, los discos con buena altura y se ve bien operado, los tornillos están bien colocados, incluso quien los haya colocado merece pues estar enseñando esta técnica de colocación de tornillo transpedicular. La resonancia magnética muestra cómo se ven los discos, muestra los forámenes pues abiertos. Y el paciente llega conmigo y tiene retención urinaria, tiene vejiga neurogénica. Y entonces hay que establecer el nivel sensitivo. Y el nivel sensitivo estaba a nivel torácico. De que está bien operado, está bien operado. Le resolvieron el problema del dolor de espalda. Ahora hay que resolverle el problema de la vejiga que retiene orina y de su problema de fuerza para caminar. No hay que hacer más comentarios. Por eso, al principio de la charla, ¿sí? Para los que nos gusta la columna, no. Eso es parte de lo que nosotros en nuestro quehacer tenemos obligados que revisar al paciente, aunque no los operen. Pero siempre hay un colega, pues como todos, ¿no?, que nos apoyamos para resolverle al paciente, a su paciente, el problema que debe de operarse. ¿Sí? Y a este paciente le recomendé que regresara con quien lo operó. Estaba en excelentes manos, que nada más que él se impacientó porque no mejoró, pero que iba a mejorar. Pues obviamente yo espero que se haya resecado esa lesión sin producirle más problemas a la médula espinal. Y esto sí, podríamos catalogarlos como un PSPS tipo 2. Esta es una paciente de 50 años, con mucho dolor en la espalda y con alteraciones de la sensibilidad en ambas extremidades, con datos que parecían una neuropatía por diabetes en las extremidades inferiores. Sin embargo, no era diabética. ¿Pero qué es lo que tenía? El antecedente de artritis reumatoide. Y es una paciente que me refirió una reumatóloga porque ya no sabía qué hacerle y porque tenía mucho dolor. Los discos no son. Estenosis del conducto no es. Pero ella ya no tiene músculos, si acaso unas islas aquí de fibras musculares. Todo eso es grasa. Y ese es un problema de sarcopenia que hace que la persona empiece a inclinarse. Y se inclinan con dolor. Y en ocasiones sí se tiene que hacer la consideración de instrumentar esa columna para evitar que se doble. Sin embargo, mientras más larga la instrumentación, también se va a producir dolor. Así que mi recomendación fue que se le colocara una faja, que siguiera haciendo fisioterapia y que se dedicara en cuerpo y alma a estar haciendo actividades físicas para que lo que quedaba de músculos no se perdiera. Y este es un caso en el que participó, pues el que saludamos aquí afuera, que pues lo respeto, lo aprecio, al igual que pues ustedes lo hacen. Es una mujer de 32 años. Me presentó el caso un ortopedista que fue alumno mío en el Hospital General del Sur, en donde yo era profesor del curso de patología de columna. Y la paciente tenía incapacidad para moverse. Tosía, la movían y gritaba del dolor. El miembro pélvico derecho no podía ni siquiera doblarlo o estirarlo. Fue en realidad un problema muy serio trasladarla desde Tlaxcala hasta el Hospital La Paz, en donde decidió que se operara. Una hernia extruida y migrada. Sin embargo, observen ustedes que esa hernia de localización
en el receso lateral y en la entrada del foramen, tiene franqueado una zona oscura, al igual que las articulaciones facetarias. Eso no es posible en una persona de la tercera década, o de la cuarta década, mejor dicho. Eso no es posible. Sí, y tiene un chipote negro. Sin embargo, la indicación de la cirugía, que fue mi opinión, tenía que hacerse por ese fragmento de disco extruido y tenía que sacarse. Cuando se hizo la cirugía, se hizo todo como se acostumbra el protocolo que yo tengo, el control radiológico antes del disco, después de remover el disco para señalar el sitio, y todo lo que se quita de la columna se manda a analizar. Ese es el resultado de la resonancia, pero la paciente siguió con dolor. Siguió con dolor porque ella en sus laboratorios tenía hiperuricemia de 14. Tenía también problemas de triglicéridos y colesterol. Se le hace esta tomografía, se le hace esta resonancia por el dolor que tenía al mes de haber sido operada. Ella llegó a mi consultorio, le puse a hacer sentadillas, puse a caminar de puntitas, de talón, la puse a subir y bajar escaleras, lo hizo sin ningún problema, pero seguía con dolor. Entonces vino a ver a mi colega ve esto y decide operarla. ¿Sí? Y decide operarla y esta mujer me demanda. Y en realidad lo que ella tenía y se le dijo era un problema de gota en la columna. Y aún con esto, que forma una crisálida que a veces es a nivel de las articulaciones o bien se ve carcomido. Él le hace una instrumentación por mínima invasión. Ahora, ¿cuál es en realidad el pronóstico final de esa paciente? Es esto. Les insisto, esto no es porque yo me la sepa de todo, no. En la época en que yo fui profesor de patología de columna con estos chavos, tocábamos todo. Problemas oncológicos, metabólicos, infecciosos, congénitos de la columna. Muchos de esos muchachos que fueron alumnos míos, aunque son de ortopedia, muchos de ellos son cirujanos de columna. Algunos incluso me los encuentro o me llaman para comentarme sus casos. ¿Sí? De 10, 7 se convirtieron en cirujanos de columna. Y vean lo que ocurre aquí. Si hay radiculopatía y es el dato o el síntoma más frecuente, y cuando hay radiculopatía y hay algo identificable, se tiene que operar. No hay discusión en eso porque hay un compromiso nervioso y además las hernias extruidas y migradas son quirúrgicas a menos que no produzcan síntomas. Sin embargo, ¿cuál es en realidad la evolución que va a tener esta paciente? Dolor sin déficit neurológico lo hace cerca del 40% de los pacientes. Va a tener dolor, el resto de su vida va a tener dolor. Y algunos solamente tienen déficit neurológico, es decir, dolor neuropático, porque la hiperuricemia también produce lesión nerviosa periférica. Así es que pues yo creo que ella va a estar pidiendo todavía opiniones porque hasta fue a ver a Hugo Vilchis, que incluso platiqué con él. ¿Por qué? Porque es una patología rara. Quien nos muestre esa imagen va a decir, vamos a, ¿qué le está pasando al hueso? Una lesión osteoblástica no es, porque está expandiendo nada más la corteza del hueso. Una lesión osteolítica no está afectando el cuerpo, está afectando el disco. Y los tofos, ¿dónde van? En las articulaciones. Pero no se nos olvide que es una pseudoarticulación el disco con el cuerpo. Y también tiene lo suyo. Y este otro caso, 2011, un masculino de 74
6 años ahorita, en el 2011, ya se imaginarán, más chavo. Esta era su resonancia. En Villahermosa deciden colocarle unos espaciadores Intraspine a nivel L4, L5 y L5S1, pero con una columna cuya alineación no era adecuada y los implantes empezaron a salirse. Esos implantes le produjeron en teoría más dolor. Viene a Puebla y realizan esto. Vean la columna como está en su plano coronal y le instrumentan. Sin embargo, vean ustedes en dónde está localizado este tornillo. En la articulación facetaria. El otro tiene una dirección extracorporal o extrapedicular. Y este tornillo quedó tan corto que se rompió. Y le tuvieron que quitar toda la instrumentación. Le hicieron la cirugía de colocación de los espaciadores. Después se lo quitaron. Esa fue su segunda cirugía. Después lo instrumentaron. Esa fue su tercera cirugía. Después le retiraron la instrumentación. La cuarta cirugía. Y no sé si le caigo bien el que le habló de mí, pero me lo envía. Y me lo envía en estas condiciones, su columna, ya haciendo problemas de discartrosis en L3-4, pero teniendo una hernia de disco con hipertrofia facetaria a nivel L3-4 y produciéndose una radiculopatía, pero muy evidente en la cara anterior del muslo, que era lo que más le dolía. Así que le planteé una descompresión de esa raíz y le advertí que era solamente para quitarle esa molestia de esa zona. Las otras molestias, así va a seguir teniendo. Mejoró. Y en lugar de aplacarse, siguió descuidándose y termina en esto. Vean cómo estaba, vean cómo está. Y obviamente ahorita, ¿qué es lo que tiene? Mucho dolor de espalda y poca sintomatología en las piernas. ¿Y qué sigue para él? Si esto progresa, otra cirugía. ¿Quién se anima? Aquí no es, porque estábamos platicando precisamente de esta situación. Estábamos discutiéndola. Podemos contrademandar. Si empezamos a contrademandar, se ponen más bravos los abogados y van a empezar a demandar de todo. Si ganamos la demanda que nos hacen demostrando que la cirugía fue bien hecha, pero hay un tornillo roto ahí, está la otra demanda. ¿Quién puso el tornillo? El cirujano. El fabricante va a decir que su producto es de calidad, el que se equivocó fue él. Y la compensación que se les hace, pues ya saben cómo es esto, ¿no? Piensan que nosotros los neurocirujanos tenemos. Por eso hay que manejar bajo perfil, maestro. Cochecitos ahí no de alta gama. El diagnóstico. El diagnóstico obviamente es porque el paciente tiene dolor. Sin embargo, ¿cómo es ese dolor? Si el dolor es súbito severo y aparece 1 o 2 semanas después, en 1 o 2 niveles por debajo, por el mielómero, es un fragmento de disco suelto. No se van a otra cosa. Dolor lumbar, el mismo nivel con radiculopatía, esa hernia volvió a presentarse. Dolor que aparece gradualmente 6 meses después de la cirugía, fibrosis epidural. Dolor y adormecimiento del primer mes con el pie caído o no, lesión radicular quirúrgica. Nada más que esto no puede ser colocado en el expediente. Y
Afortunadamente, los estudios de neurofisiología no van a decir que hay una lesión radicular quirúrgica, van a decir que hay fibrosis, van a decir que hay axonotmesis, van a decir alteración funcional ahí, el nervio periférico. Pero en el momento en que empiecen a hacerse los estudios ya con equipos más sofisticados, vamos a tener problemas y muy serios. Dolor que quema y que es inmediato o a las 2 semanas después de la cirugía, con o sin disestesias y disfunción de esfínteres, que Dios nos agarre confesados, porque se trata de una aracnoiditis y todo esto pueden tener. Y hace insostenible la existencia de una mujer. Es la razón por el comentario de los bloqueos peridurales para una cirugía de cesárea, para una cirugía ortopédica, porque llegan a preguntarnos qué podemos hacer por ellos porque tienen mucho dolor en las piernas y pensamos en punción traumática. Pero no les duele la cabeza, no hubo fístula de líquido cefalorraquídeo. Y hasta que nos metemos un clavado en revisar el tema y todo, empezamos a entender. Y empezamos a hacer esta evaluación de Aldrete, de ver si tiene todo esto. Y si tiene problemas ahí durante las relaciones sexuales, es aracnoiditis. Este es un caso que a todas luces ustedes pueden identificar que pues algo tiene este paciente. Este es un amigo del proveedor que trabaja conmigo, ¿sí? Y resulta ser que lo operaron 8 meses antes de que yo conociera su caso y vemos aquí cambios musculares. Esto es lo que ocurre cuando se hace una disección muy agresiva de la columna, muy agresiva, sin tener en cuenta que la técnica es una desperiostización, es pegarse al hueso y desplazar el músculo, no arrancarlo, no meter una gasa como nos enseñaron nuestros maestros ¿sí? Y hasta la gasa meterse dentro del músculo, no. Gentilmente se tienen que despegar para que esto no ocurra, que incluso no cerraron bien la aponeurosis muscular y hay herniación muscular a través de esa aponeurosis mal cerrada, suficiente para producir dolor. La anatomía está alterada. Pero lo que llama la atención es que el conducto no conserva su anatomía normal. Y si vemos esta secuencia de resonancia, vemos cambios de una fibrosis tremenda. Esto sí es una fibrosis y esto sí produce mucho dolor. Y mi curiosidad me ganó y quise saber qué era esto que estaba aquí. Porque anatómicamente esto no corresponde a nada de lo que nosotros conocemos. El conducto termina aquí aproximadamente. No es aquí el conducto. El conducto termina acá y aquí debería estar dura madre, que es lo que tenemos entonces. Y a ese paciente lo intervine. Le abrí el lado derecho, que era el más sintomático, para ver de qué se trataba, y lo que tenía era gelfoam impactado ahí. 8 meses. El gelfoam que se utiliza para contener las fístulas de líquido cefalorraquídeo, uno espera a que se reabsorba. Pero eso no ocurrió con él. ¿Qué es lo que ocurre con el gelfoam? Pues lo vemos en la tomografía como una zona hipodensa, ¿no? Cuando tapamos ahí, por ejemplo, algún sitio de sangrado del seno, le metemos gelfoam, hacemos control, vamos oscuro. Y en la resonancia parece ser que no cambia mucho. Y pues tuve mucha suerte con ese paciente. Así que como dicen, un cirujano con suerte, pues sí. Sin embargo, el análisis del diagnóstico de esto no hay guías.
y de manera chusca, ¿no? Si se operó y no se mejoró, que es lo que nos decían, pues ahora sí revísalo, porque lo operaste basado en el estudio que viste, pero pues ahora sí revísalo, no va a ser que tenga otra cosa. Pues es lo que hay que hacer. Y aquí viene la otra situación. Lo volvemos a estudiar como al principio, haciéndole todos los estudios. Y los estudios que hacemos demuestran que existe o no compresión radicular clínica que tenga relación con la imagen. Es decir, se operó una hernia de disco, no encontramos el disco, pero sigue con dolor, como en el caso de la paciente con gota. ¿Qué está pasando? Sí. Y es en donde tenemos que evaluar si tiene un problema que no estaba en la columna, sino en la periferia. Tenemos que evaluar incluso si operamos a alguien que tiene un problema psiquiátrico. Y tenemos que evaluar si no había inestabilidad que nunca vimos. Porque el sesgo de encuadre es, vemos la hernia de disco, y decimos, ahí está, vamos a operar la hernia de disco. Pero se nos olvida analizar que el nivel de arriba o el nivel de abajo tenía inestabilidad. Y se veía en la resonancia, pero no le hicimos mucho caso. ¿Sí? Y como comprometimos el músculo, que también ayuda a la estabilidad, da un 30% de la columna de estabilidad, empezó ya a tener sintomatología. Discografía y la prueba discogénica, se inyecta material de contraste al disco, al núcleo pulposo, y si se reproduce el dolor, tiene correlación, porque todo el mundo habla del dolor discogénico. El 80% de los problemas de dolor de espalda, discogénico. Así siempre nos dicen. Pero puede ser otras cosas. Y sin embargo, si todo lo que hacemos nuevamente para estudiarlo no nos da una conclusión o una luz en el diagnóstico, no es porque seamos malos médicos. Es una entidad, es un problema clínico que va más allá de lo que podemos tener ahorita a la mano para entenderlo y diagnosticarlo. Y de tratamiento tampoco hay guías. Es complejo. El abordaje es multidisciplinario porque si hay problema reumático, reumatología. El dolor, como es el síntoma cardinal, tiene que estar siendo manejado por un especialista en dolor. Si ese especialista en dolor tampoco tiene mucho conocimiento más que de los artículos que lee de lo que es el dolor posquirúrgico, pues a veces incluso nada más está esperando para saber qué es lo que nosotros hacemos. Casi hable con su cirujano. Enviar a ese paciente que empieza a tener ansiedad y también el médico, que los dos deberíamos de ir, tanto el paciente como el médico, con el psiquiatra. Porque también nosotros entramos en ansiedad y podemos tomar malas decisiones, no nos equivoquemos. De hecho, si tenemos una discusión en la casa, salimos y tenemos que operar, también eso involucra. También eso afecta el resultado de la cirugía de manera indirecta. O si tenemos un compromiso y tenemos que terminar, pues ni modos, a esto nos dedicamos. Y a veces tenemos que escuchar pues, una conferencia como esta en donde ya nos chocó y ya nos cansó. Tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar? Pues la experiencia que tengo. No utilicen muchos AINES. El paciente mayor en donde los AINES están todos los días, tienen problemas de hipertensión o les regalamos problemas de hipertensión. Y si son jóvenes, también va para allá. ¿Sí? Y los volvemos adictos, no al dolor, sino a los medicamentos. El uso de opioides también tiene sus bemoles. Los relajantes musculares también lo tiene. Sin embargo, hasta el agua bendita, si es necesario echárselos, hay que echárselos. No hay que discutir si el complejo B funciona o no, si es un modulador del dolor y todo. En las bibliografías que se revisen tiene actividad. Está fuera de discusión. Si el paciente quiere hacerse ozonoterapia, pues también crucen los dedos para ver si en algo lo ayuda y por lo menos va a tener unas semanas o meses en los que
tanto él como el médico que lo está tratando van a estar tranquilos, aunque sabemos que eso es una falacia. Va a ir a esa ozonoterapia y no va a encontrar esa mejora que está buscando. Y los que nosotros ya conocemos, gabapentina, pregabalina, tramadol, parches de buprenorfina, el que tengan ustedes en su experiencia. Hay que tener cuidado cuando son personas muy añosas porque los parches pueden hacer que empiecen a alucinar. Y todo lo demás, yo creo que el que tiene bastante experiencia en bloqueos y todo, pues es el doctor Curi, y los mecanismos de las vías del dolor y todo, pues también lo entiende. Y él, pues tampoco va a estarle diciendo al paciente, pásele para acá, nosotros le quitamos el dolor, que por aquí, que por allá. Y también, pues esto se empieza a poner de moda mucho y también se establece que no es muy costoso, pero hay gente que no puede ni siquiera pagar su tratamiento mensual, mucho menos pues un neuroestimulador. La terapia física se tiene que hacer incluso, si es posible, antes de operar a un paciente con dolor crónico. Está operado y si es posible, ahí también tiene que estar con la fisioterapia. Si se va a casa, esa fisioterapia se mantiene. Los beneficios son todos estos y están demostrados. Y si lo tenemos que operar, tienen que hacer esta consideración. Es una cirugía de revisión y por cada cirugía que se realice, la tasa de éxito va disminuyendo más y más y más y más. En esto sí tienen que ustedes ser bastante honestos. Va a haber más dolor. Acabó. ¿Sí? Y no importa, volvemos a lo mismo. Si hablamos de las ventajas y desventajas, de técnicas mínimamente invasivas, lo que sea, esas son las estadísticas. La epiduroscopía, la resección de toda la zona de fibrosis, demuestra que puede ser benéfico hasta en un 91% de los casos. Y lo que se recomienda son terapias mínimamente invasivas para la columna como primera medida. Es el doctor Ramírez con su grupo y este es algo que sí demuestra que tiene utilidad en el dolor crónico, pacientes operados o no. Jorge Ramírez es un colombiano. Hay gente incluso de Puebla que ha ido a capacitarse con él. Discoidectomías percutáneas térmicas. Discoidectomías endoscópicas, foraminoplastías endoscópicas. ¿Por qué? Porque él hace mucha endoscopía, el doctor Jorge Ramírez. Adherenciolisis percutánea endoscópica, esas se introducen a través del hiato del sacro, meten la aguja pues con los riesgos que ustedes ya saben. Los espaciadores interespinosos, esto es una referencia del doctor Alfonso Cao, que ustedes conocen. La microdiscoidectomía hasta la instrumentación intercorporal. Y hablando de los espaciadores interespinosos, ojo, la publicación que hacen referencia la revisé y no tiene nada que ver con dolor crónico. No tiene nada que ver con un paciente que tiene un problema de cirugía fallida. No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente tenían dolor de espalda que no respondía al tratamiento que se les daba y decidieron colocarle espaciadores interespinosos de manera percutánea o abierta y excluyeron a todo paciente que tenía un problema en la resonancia. No puede ser tomado en cuenta en la publicación del doctor Ramírez. Y también se habla de que los espaciadores interespinosos no sirven y regalan también problemas de dolor crónico o cirugía fallida. ¿Sí? Esto es una publicación de alguien de España. Estos son los espaciadores que colocó. Vean las características de estos espaciadores que ustedes pues ya conocen. ¿Sí? Es de los primeros espaciadores que se empezó a utilizar. El Coflex tiene un brazo largo y un brazo corto. El brazo largo tiene dientes para que puedan identificar dónde están los dientes. La técnica de colocación. Como es interespinoso, pues hay que agarrar las espinosas.
Una publicación mexicana, misma situación. Sin embargo, las características del Coflex es esta. Estos dientes tienen que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la morfología del espaciador hace que el brazo corto esté más pegado a la columna y el brazo largo, debido a la curvatura de la columna, está un poquito más alejada la espinosa de abajo y se adapta bien. Si se cuestiona de la utilidad, que se quitan siempre y todo, mi amigo, que es el doctor Tato, que cariñosamente así le decimos, José Eduardo, que está en Tampico, él ha puesto un montón de Coflex y nunca los ha quitado. Tiene que ver con la técnica y tiene entonces que ver con una cirugía fallida de columna. Y esto ya es para gente grande. Técnicas de cirugía que son anteriores, abordajes anteriores. Y el resultado no es discutir en realidad que sean mejor que las técnicas de instrumentación posterior, no. Tienen sus indicaciones, pero se discuten solamente ventajas y desventajas, porque el resultado es estabilizar la columna. Pero en este caso se consideran porque está destruido toda la anatomía de aquí atrás y la única opción son estos abordajes. Pero esto ya es para estos muchachos jóvenes, entusiastas, como Guillermo, que tienen que hacer un adiestramiento hasta por un año para poder tener la experticidad necesaria.